Le agradezco enormemente a Elvia Torres, activista por los derechos de los migrantes, por acompañarnos esta mañana. Elvia, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Elvia, ¿qué decir sobre lo que ha sucedido en los últimos días? Y vaya, sobre esto, ¿qué diversas autoridades han llamado? Investigación por el estado de salud de los niños, qué es lo que ha pasado y por supuesto el mismo Donald Trump que encontró de volada en los demócratas a los responsables de lo que pasó con estos dos chiquitos. Sí, mira, desafortunadamente todo el mundo quiere, en ese sentido, Donald Trump siempre quiere tener culpables, Ujú. cuando el principal culpable es Donald Trump. ¿Por qué? Porque desde que él ha tomado la presidencia, se han acelerado el odio racial y dando como consecuencia todo esto la desafortunada muerte de los niños. Los lugares de donde ellos están son lugares realmente que están hacinados, son lugares que están violando sus derechos humanos. No sé si vieron los últimos videos, cómo los están jaloneando y cómo está haciendo todo esto. Yo creo que para entender todo esto, tenemos que entender, y sobre todo Donald Trump tiene que entender, y todos nosotros tenemos que concientizarnos qué son las caravanas y cuál es lo que implica el fenómeno migratorio, antes de hacer cualquier juicio de los que tenemos que hacer. Uh-huh. Tú bien sabes que en los últimos años se ha generado un número muy grande de flujos migratorios mixtos, y de esos flujos migratorios mixtos, que es ahí donde voy, se componen de solicitantes de asilo legítimo y los migrantes no autorizados, ¿verdad? Entonces, debido a esto, ha sido por las crisis humanitarias y las crisis políticas que se han dado. Y no sé si sepas que México ocupa el primer lugar en los flujos migratorios, y que esas caravanas que vienen de Centroamérica, pues que han sido forzadas por el extrema pobreza y por la violencia que están generando en su país. Entonces ellos deciden unirse y venir en una movilidad para sentirse ellos más seguros. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando han entrado aquí a este país? Imagínate, todos los que vienen, y solamente están entrando 30 personas por día para las entrevistas. Yo creo que no nos ponemos en los zapatos de nuestros connacionales cuando ellos vienen huyendo de una violencia extrema, huyendo de una pobreza también. Y Donald Trump no sabe la importancia que es los derechos humanos y la migración. Pero también esto es un fenómeno social, pero que también es una responsabilidad compartida de todos los gobiernos. Y, por ejemplo, en el caso de los gobiernos expulsores, no solo tienen que enfocarse en contabilizar las remesas, sino que se tienen que poner programas para, en este caso, prevenir a la gente a lo que viene. Los flujos migratorios no van a parar. Ahí hay manera de darse abasto, porque entendiendo esta lógica de la visión humanitaria con la que se tiene que tratar el asunto, ¿después qué? Discúlpame, se corta, no te escuché. Te preguntaba que si hay manera de darse abasto, entendiendo que esto tiene que sí o sí tratarse con una visión humanitaria. ¿Qué sigue después de esta ayuda, de abrir el camino, aligerarlo? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Bueno, lo que se tiene que hacer es prevenir las migraciones, prevenir dando, en este caso, más trabajos en nuestros lugares de origen, pero ya estando aquí, creo que todos los activistas que estamos envueltos en todo esto, tenemos que estar velando por los derechos humanos y orientarlos en dónde están aquí parados. Comentaba, mira, no solamente es este tema, son temas también que nos traen con mucho, que tenemos que ver desde cerca. Por ejemplo, estando ya aquí, te voy a hablar de las personas que están indocumentadas y que tienen niños mexicanos aquí en Estados Unidos, que tienen niños americanos, y que cuando los padres son indocumentados y los niños nacen aquí en Estados Unidos y no se les saca la doble nacionalidad, también es otro problema que no se ha visto desde este punto de vista, porque si estos padres son deportados y los niños no son mexicanos, no tienen la doble nacionalidad, el gobierno mexicano puede hacer poco o mucho con estos niños. ¿Qué ha Entonces, pasado con estos niños? Educar a nuestra gente. Estos niños, cuando son citados de sus padres y no tienes una carta poder,
de un notario o de un abogado que tú dices que se lo vas a dejar a una persona con documentos, estos niños son llevados a hogares. Entonces, imagínate, el trauma de haber perdido a sus padres, el trauma de que llegan a un hogar en donde muy pocas veces hablan el idioma, tu idioma natal, en donde no comen tu comida, en donde no saben tu cultura, en donde no saben tus raíces. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de estos hogares, desafortunadamente, no cuentan con personas latinas, menos mexicanas, para que vienen a estos hogares. Estos hogares en realidad muchas veces se han utilizado como negocio y lo estamos viendo, los albergues son un negocio, hay mucho negocio por parte del gobierno que les están proveyendo el dinero para que estos albergues estén funcionando. Es lo mismo los hogares sustitutos. Si tú eres un foster para un padre de crianza, tú recibes un pago de gobierno y recibes beneficios de gobierno. ¿Cómo se torna? Muchas veces se torna esto pues en un negocio. Pues es aquí también donde tenemos que estar muy enfocados en esta problemática, que se puede tornar en una problemática muy grande y una problemática social. ¿Qué pasó con los otros migrantes que vienen, con todos los niños que están desaparecidos? El albergue no tiene una base de datos verídica o no la quiere proporcionar, mas sin embargo el albergue en donde ellos están sí reciben los fondos del gobierno federal. Entonces, ¿qué nos falta? Estar los activistas, estar la gente en general muy comprometida con estos temas, pero no es responsabilidad solamente de un gobierno, es una responsabilidad compartida de todos los gobiernos. Se deben de hacer políticas públicas para que esto en realidad mejore. Porque mira, es muy fácil juzgar a nuestros hermanos y es muy fácil decir, es que los migrantes, pero te digo una cosa, como lo he repetido muchas veces, el ser migrante no lo vas a aprender en una universidad, en una conferencia ni en un taller. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar con nosotros así, con los de la caravana, caminar a su lado, estar con ellos el día a día, sufrir sus descalabros, llorar sus tristezas, pero también estar con ellos y abrazarlos cuando ya tengan un éxito. Y hay que ser realista también. ¿Qué es lo que está pasando? Que se quiere que México se convierta en el patio trasero de Estados Unidos. Imagínate, si viene otra caravana, ¿está México preparado para recibir a todos nuestros hermanos? Todo cambia la vida cotidiana de cada persona, están ahí, pero todos nuestros hermanos, vamos a ser realistas, ellos no quieren estar en México, su punto final es Estados Unidos. Es un problema social que tenemos que ver y tenemos que empezar. Desde hace tiempo teníamos que haber empezado a prever ese tipo de situaciones. Elvia, mencionabas las políticas públicas. Mencionabas esta historia de los niños que no tienen la nacionalidad mexicana, que nacieron en Estados Unidos, que sus padres son deportados y después terminan en estos hogares, de cierta forma adoptados. ¿Qué camino, porque supongo además ustedes conocen casos de primera mano, qué camino le queda a los padres ya deportados para poder recuperar a sus hijos? Es complicado, porque en primer lugar, si están en México ya ellos, si hablan los mexicanos, si están en México y los hijos están aquí en Estados Unidos, ellos no se van a acercar al consulado mexicano, pero el niño no tiene la nacionalidad mexicana, porque por X situación, o sea, se va a pelear en las cortes, sí se pelea en las cortes, pero es un proceso muy largo y muy doloroso. La puedes ganar o la puedes perder, porque muchas veces estos niños, aquí lo que se quiere es que estos niños estén en el mejor lugar, y para mucho de nuestra gente el mejor lugar es que te tengan, que te proveen una buena educación, y qué bueno, qué bien, pero entonces tus padres biológicos que te están reclamando, si te ofrecen una tortilla con frijoles con mucho amor, es equivalente. Es de veras tenemos mucho que hacer, tenemos que orientar a todos nuestros connacionales hacia dónde vamos, qué es la migración, hacia dónde va la migración. La migración no va a parar, la migración es un fenómeno social, pero hay que saber y entender los fenómenos migratorios y los flujos migratorios para todos juntos, aunados,
poder hacer algo en pro de todo esto, que nos beneficie, porque mira, se centran en las remesas, pero ¿qué pasa con las remesas? ¿Hay programas aplicados a la prevención de migración? No hay programas suficientes. Y sí tenemos en realidad que hacer un cambio, que todos los países están volteando a ver a los migrantes. Los migrantes no queremos ser moda. Los migrantes somos migrantes, y en mi caso soy mexicana, y no me fui de México, a México me lo traje en mi corazón. Y muchos de nosotros los migrantes somos más mexicanos que muchos mexicanos que están allá, porque nosotros hacemos cosas por nuestros pueblos, por nuestra educación de nuestros hijos. Amamos México, amamos nuestros valores y queremos lo mejor para México y queremos lo mejor también para nuestros niños. No queremos que se pierda la cultura y hay un trabajo muy grande que hacer. ¿Qué otro trabajo tenemos que hacer? Aquí las federaciones tenemos que volver a enamorar a nuestros niños nuevamente de México, porque muchos de ellos, debido a toda la problemática que se ha suscitado, pues han perdido el amor a México. Claro. Pero eso no se pierde si nosotros como padres y como activistas lo podemos hacer. Hay mucho que hacer. Está el DACA, los jóvenes de DACA, gente tan capacitada, tan preparada. Estamos variedad de migrantes. La migración es muy diversa. Depende en qué nos vamos a poner. Unas son las caravanas, otros son los derechos humanos, otros somos los que ya migrantes. O sea, hay dos clases de migrantes. O sea, los pueden solicitar los legales y los que pueden solicitar asilo político. Como califican, sabemos que solamente el 1.1% son los que pueden calificar a un real asilo político. Entonces es un problema, que atacar desde raíz. Elvia, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias. Mira, yo quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que es una frase de Eduardo Galeano para este nuevo que se aproxima. Ojalá podamos ser dignos de la desesperada esperanza para todos. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias. Lo mejor para el próximo año. Gracias.